Estamos a 7 de septiembre y tú te estarás preguntando. Bueno, Estrella, o quizás nadie se lo está preguntando porque no eres el amigo del mundo. Pero bueno, Estrella, mi amor, llevas chorrocientos vídeos, chorrocientos blogs, chorrocientos charlas de café diciéndonos que estás como súper asustada por el año que viene, por septiembre, por qué harás cuando acabes la carrera. Y ya lo has acabado. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando con tu vida? Si os soy sincera, he pegado tantos tumbos estos meses que me siento como las pelotas del pinball, como en el circuito del Mario Kart, ese tan chulo que había en la DS. Pues igual. Así que en este nuevo capítulo, esta nueva edición de charlas de diseño y café, es decir, esta serie de vídeos donde pues yo os cuento cosas, os hablo y además hacemos un pequeño proyectito, os pongo un poco al día de qué ha pasado estos últimos meses, pero sobre todo os cuento qué va a pasar los que vienen. Traeros vuestras mejores tazas y vamos a ello, mientras diseño un pack de pegatinas para poner en la funda de mi portátil. Voy a empezar antes de nada explicando un poquito lo que vamos a ir haciendo y luego ya me sumerjo de lleno en el pequeño cronograma de estos meses. ¿Por qué un pack de pegatinas, Estrella? Bueno, pues porque si las pegatinas, los rotuladores y las letras me hicieron estudiar diseño, me hacía ilusión traerlas de vuelta para esta, entre comillas, nueva etapa. Y me siguen encantando. Sigo teniendo cajas y cajas llenas y si voy a alguna feria, algún tipo de stand o en la universidad, a veces la gente vendía sus propias pegatinas, pues yo me las compro, que además suelen ser bastante asequibles. Vamos, que si me regalas un día una pegatina, seguramente seremos amigas de por vida. Y es por ese motivo que tengo la funda del portátil llena de ellas, de algunas de mis favoritas, sobre todo de esa época en la que yo hacía bullet journal, que si me seguías en aquella época y sigues haciéndolo ahora, hola, te mando un saludo y te doy todas las gracias habidas y por haber del universo. Y aunque es cierto que aquí podéis ver algunas de mis pegatinas favoritas, tengo que decir que ya no me siento del todo representada por ellas. Y no es que no me gusten, pero me ha pasado alguna vez de sacar mi portátil en algún contexto profesional, en alguna entrevista, y sentir que quizás ya no representan exactamente quién soy o el trabajo que hago, ni a mí como persona, ni como diseñadora. Así que lo que vamos a hacer hoy es cambiarlas. Y de paso os las lleváis también para vosotros y vosotras, porque os dejo en la cajita de descripción un enlace a los archivos para que los imprimáis en papel de pegatinas, los recortéis con mucho cariño y cuidado y seáis muy felices. Oye, y si realmente las acabáis usando, me haríais súper feliz mandándome una foto, etiquetándome o alguna de esas cosas. Y ahora sí, pongámonos al día. Tú, si le preguntabas a la Estrella de hace 365 días qué iba a estar haciendo el septiembre de 2025, te diría que, con suerte, haciendo un Erasmus prácticas en un país chulo y cobrando lo mínimo de lo mínimo para sobrevivir, pero oye, siempre con esa sonrisa de las personas precarias que llevo encima 4 años. Ese era su plan. Así que cuando llegó el segundo cuatrimestre de este último año en la universidad, se actualizó el portfolio, la web, el Behance y cogió esa base de datos tan chula que se había hecho en Notion con más de 200 estudios clasificados por país, por los proyectos que hacían o por lo chulo que le parecía y empezó a mandar mails para ver si caritativamente alguno le respondía. Oye, pues esa Estrella, la de hace unos meses, tuvo mucha suerte y algún estudio le respondió. El primer estudio que me respondió me dijo que no pagaban directamente. Así que como estaba en Suecia, yo tuve que decir que no porque no tenía ahorros suficientes para mantenerme allí. El segundo, llamémoslo el estudio Pato, porque prefiero no dar nombres y afectar a la imagen de esta gente que realmente tampoco me han hecho nada. Me dijeron de hacer una entrevista y yo pues olé, ¿no? Mi primera entrevista de toda esta aventura de irme de Erasmus. Qué guay. Vale, chachi, el sitio pintaba más o menos chulo, proyectos guays, estaba en Bélgica y después de hacer la entrevista me dijeron que las prácticas tristemente eran no remuneradas y te decían lo típico de que no pagamos con la experiencia. No, chicos, ni experiencia, necesitamos dinero para comer y para sobrevivir, así que no a la precariedad, porque estás haciendo que personas que sí que se pueden costear esas prácticas a costa seguramente de venir de un entorno más privilegiado, pues sigan accediendo a esos puestos de trabajo y hagas que personas que necesitan un mínimo para sobrevivir no puedan acceder. Así que no a ese tipo de prácticas. Y mirad que yo le doy muchas vueltas de si aceptarlo o no, de si gastarme todos mis ahorros o no, porque realmente en ese periodo, en esas últimas semanas, no me había contestado más gente y tenía miedo. Y mirar que solo era mayo, pero yo soy cagaprisas para esto y para todo en esta vida. Y no sé, a ver, también a los primeros que me decían que sí, me hacía ilusión, me habían ayudado a bajarme un poquito ese síndrome del impostor, ¿no? De ¿realmente valgo para esto? Así que dejamos aquí aparcado al estudio Pato este primer estudio. Paralelamente a esto pasaron dos cosas. Y quiero que os quedéis conmigo porque a partir de aquí es como que el camino se empieza a bifurcar y voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. La primera de todas es que empecé a darle vueltas a hacer un máster y especializarme en diseño digital,
que era la idea con la que había entrado incluso a la carrera hacía 4 años. Y es que es cierto que, aunque yo creo que sabía bastante, por ejemplo, mi TFG era de diseño digital, era el diseño de una aplicación, aunque también me interesaba por mi cuenta y leía mis cositas, sí que es cierto que sentía que cojeaba muchos apartados. Y es que es cierto que en la carrera solo hemos tenido una asignatura de este ámbito y pues una asignatura de 9 créditos no puedes ahondar todo lo que a ti te gustaría o lo que al profesor le gustaría incluso. Así que yo pensaba, es que irme de prácticas y tener que volver luego a hacer un máster, qué palo, mejor hago el máster, luego me voy de prácticas. Y esos días fue muy guay que hablé con una exalumna de mi grado, Natalia Buendía, que os dejaré sus perfiles en la cajita, porque es una chica majísima, que me ayudó, me dio opciones, me dijo qué había hecho ella, me dijo que habían hecho algunas amigas suyas. Así que bueno, gracias a su ayuda y a investigar un poquito yo por mi cuenta, empecé a considerar otras cosas que la estrella de hace 365 días quizás no tenía en mente. Sí que es cierto que ningún máster me acaba de encajar del todo, porque algunos eran 100% online, cosa que me da un poco de tristeza, porque yo soy una persona que necesita interacción humana constante. Me gusta mucho hablar. Y soy estar en mi escritorio, volver a casa de mis padres y estar 8 horas pegadas al ordenador. Era una opción, pero me ponía un poco triste. Muchos otros másteres eran privados y yo personalmente, y seguramente muchas de vosotros y vosotras, no tengáis 10.000 euros en la cuenta para pagar un máster y además el alojamiento en ciudades como Madrid, Barcelona, que son pues desorbitados. También había alguno público en Madrid, por ejemplo, pero el alquiler lo mismo era bastante elevado. Había muchos que no eran oficiales, muchos problemas. Pero bueno, ahí teníamos la pequeña semillita plantada y esa nueva opción, esa nueva bifurcación de nuestro camino. La segunda cosa que pasó en este periodo de tiempo, que más o menos fue por allá por mayo, es que estaba yo un día tranquilamente volviendo a casa de la universidad con mis compañeras de piso cuando me llega un mensaje directo de Instagram de un estudio de Valencia muy chulo de, apuntaros esto, diseño digital, que se llama Gusta. Gusta es un estudio de diseño de aquí de Valencia que yo conocía porque Luz, una exalumna también de mi grado, muy maja también, no sé, todo el mundo es muy majo, o al menos los que me encontraba yo por el camino. Bueno, pues Luz vino a darnos una charla a la clase de diseño de interfaz, esta asignatura que os comentaba, y nos enseñó un poco cómo había llegado ella hasta allí, qué hacía ella allí en su trabajo, en el ambiente del estudio, y bueno, si le echáis un vistazo a la web entenderéis por qué a mí personalmente y por mi manera de ser y también por el tipo de trabajos que hago, me pareció el lugar más fantástico del mundo para trabajar. Como que, no sé, en plan todo muy alegre, colorido, positivo, con un poco de magia, que el diseño digital no sea aburrido, sino que tenga un punto divertido. Así que bueno, rebobinando a mayo, yo les seguía la pista por Insta desde entonces y subieron una publicación de que se iban a ir al OFF Festival en Barcelona, como hacen desde hace años pues los miembros del equipo, y así pues es como un pequeño viaje de inspiración. ¿Qué pasa? Que estaban sorteando una entrada y yo con mi cerebro de sorteos de Instagram, que además por cosas de la vida he ido ganando bastantes a lo largo de estos años, os voy a decir un truco: siempre hay que intentar presentarse a sorteos donde haya muchas posibilidades de ganar, porque así bueno, pues es más fácil que te toque. Y bueno, como podréis adivinar por toda esta pequeña historia, me tocó a mí. Creo que Dios bajó del cielo ese día, me dio un besito en la frente y me dijo: venga para adelante, esta es la tuya. Así que ahí estaba, vuestra buena amiga Estrella, más amiga de su calendario que de sus amigas muchas veces, a la que un martes le dicen: oye, que el jueves tienes que estar a las 10 de la mañana en Barcelona. Así que a pesar de los inconvenientes, a pesar de la logística, a pesar de todo, Estrella tenía mucha emoción. No sé, pensó que esa era una oportunidad increíble, así que aceptó la entrada, obviamente, y menos mal y gracias. Se pilló un hotel de última hora que le costó quizás más que un vuelo a Japón, es broma, pero no es broma, y se hizo un pequeño solo trip, como se dice ahora en las redes sociales. Bueno, digo solo, pero no fue solo del todo, porque allí en el evento pues estuve casi todo el tiempo con el equipo de Gusta, estuve con Kevin, con Luz, con Alba, con Sara, con José. Menos mal que estaban ellos, porque si no, seguramente me hubiera pasado 3 días hablando con un total de 3 personas, porque no sé, o sea, me sentía muy pequeñita en ese ambiente, también porque era gente pues con mucha experiencia, la mayoría gente internacional, entonces como que a mí entablar conversaciones con extraños en inglés me cuesta un poco, cada vez que veía un español me giraba, pero bueno, la verdad que la experiencia fue muy chula, tanto por las charlas como por ir con el estudio, por ir a Barcelona, por decir que sí a estas pequeñas cosas que la vida te pone por delante y que nunca sabes dónde te pueden llevar. Vale, y diréis: Estrella, vale, me encanta tu viaje a Barcelona, qué chica con más suerte, tienes una flor en el culo, pero ¿por qué es importante este viaje a Barcelona en todo este orden cronológico? Pues por un lado, porque es chulísimo y quería contároslo, pero no es solo por eso, sino que estando allí, algunas de las diseñadoras del estudio me preguntaron: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estudias? Y demás. Y yo, bueno, pues tal, estoy en cuarto de carrera, de esta carrera que se llama diseño.
la mítica pregunta. Y venía seguida de la otra mítica pregunta de ¿qué quieres hacer al año que viene? Y yo dije, pues bueno, he estado echando portfolios para irme de Erasmus prácticas, también he estado mirando algún máster, y a lo que ellas cogen y me dicen, oye, ¿y no quieres hacer un máster de UX? Y yo me quedé como, espera, ¿qué? ¿Cómo has sabido que yo quería hacer un máster de eso? Exactamente. Entonces se miraron entre ellas y me dijeron que iban a sacar un nuevo máster de UX en la UPV y que además no era como un máster ajeno a la Facultad de Bellas Artes, porque ya hay alguno de ese palo, sino que mi tutor del DFG, del que me fío enormemente para temas de diseño y diseño digital, estaba por ahí metido y que pronto iba a saber más cositas. Entonces podéis imaginaros mi cara de shock absoluto. O sea, era literalmente un máster de lo que yo quería en mi universidad con profesores que ya conocía, de los que me fiaba. Era como, o sea, de verdad el universo me está mandando estas cosas tan chulas. ¿Qué está pasando? O sea, yo estaba esos días, la cabeza me iba a 1000 por hora. Pero bueno, se acabó el off, yo volví a la realidad, a las entregas y seguí intentando averiguar qué hacer con mi vida pues mientras acababa la uni y mientras acababa el TFG. Así que Estrella, dispuesta a averiguar más, le pidió una tutoría, bueno, o más bien tomarse un café, porque era sobre asuntos vitales, no sobre diseño de mi app, a su tutor del TFG. Para, por un lado, preguntarle qué le parecía el famoso estudio Pato, que no me quería pagar ni un duro, y también si esa oferta merecía la pena contra el nuevo y brillante máster de esa cosa en la que me quería especializar. Quedé con él, me contó cositas del máster, llegamos a la maravillosa conclusión de que, y me lo grabé a fuego, no, aunque estemos empezando, no hay que aceptar jornadas laborales de más de 35 horas sin cobrar ni un duro. Y menos en un país con el doble de PIB que España, la verdad. Y yo salí de esa reunión con el run run en la cabeza de que quizás, después de todo, me podía quedar en Valencia y hacer el máster de UX en la UPV. Que era realmente como si el mundo me estuviera dando la opción de hacer quinto de carrera, que mi carrera ha sido mi cosa favorita, por si no ha quedado claro después de todos los vídeos que hay sobre ello en el canal. Y yo estaba muy lista para coger esa opción, realmente. O sea, contra la otra opción, que era que no me pagaran, pintaba bastante bien. A pesar de cumplir todas mis casillas, el máster de la UPV tenía un ligero problema. Que en el fondo no es un problema en sí, sino que es una característica del mismo, y es que era solo viernes por la tarde y sábado por la mañana. Con lo cual no eran 60 créditos, sino 24. Así que aquí entra de nuevo mi cabeza ansiosa y rumiante y me dice, Estrella, ¿qué haces tú de lunes a jueves? Porque si el máster es viernes por la tarde y sábado por la mañana, tú tienes 4 días en la semana que no vas a estar quieta. Así que nació en mí una nueva idea. Introducimos aquí un nuevo personaje a la historia, que es el máster oficial. Hago un pequeño repaso de todos los personajes que hay hasta ahora en nuestra cronología. Tenemos por un lado el estudio Pato, tenemos el estudio de Valencia, con el que me fui a Barcelona, es decir, Gusta, tenemos el máster de UX, el de los findes, y ahora este nuevo personaje que es el máster oficial. ¿Por qué hemos introducido este nuevo personaje? Vale, diréis, ya tienes un máster, los findes, ¿por qué quieres hacer otro máster, Estrella? ¿Te gusta coleccionarlos? No realmente. El máster oficial era una opción muy guay de formarme más todavía, de seguir estudiando, de seguir investigando, que es algo que a mí me interesa mucho, y además el mundo del arte y el mundo del diseño. De hacer también un TFM y de aprender más prácticas pictóricas que a lo mejor no he visto tanto a lo largo de la carrera. También decir que yo siempre he sido muy rata de escritorio, muy friki, muy fan de ir a clase, de estudiar, de empollar, de aprender lo que se me ponga por delante. Y además en la universidad me ha pasado esa cosa maravillosa que es encontrarte con profesores que también son muy frikis de lo suyo y que te lo transmiten. Así que, ¿qué quieres que te diga? Yo disfruto mucho estudiando. Además que si en algún futuro me quería dedicar más a tema de investigación, pues me dejaba esa pequeña puerta abierta. Ahora mismo pues no me apetecía seguir investigando, tantos años estudiando pues quería ese pequeño parón para ponerme a trabajar, pero oye, de cara al futuro y de cara a ese año ya estar probando cosas y conocer gente nueva, me parecía un plan bastante guay, que además podía compaginar con el otro máster, que era el que realmente me interesaba. Así que era una especie de personaje superhéroe, ¿no? Viniendo al rescate y salvándome del aburrimiento esos 4 días a la semana. Aquí la Estrella, como estamos viendo, no le dejamos aburrirse, pobrecita. También un poquito de vida contemplativa. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Entonces tenemos ya la Estrella de finales de mayo, más o menos, ya equipada con sus 2 másters. Bueno, le faltaba ajustar temas de logística y tal, pero su plan de septiembre estaba ya medianamente formado. Y entonces recibo un email. Siempre es un email, chicos, siempre es un email lo que te cambia la vida. Pero este email decía, querida Estrella, nos ha gustado mucho tu portfolio, tal, quieres hacer una entrevista. Era un estudio de Ámsterdam, chulísimo, increíble, con esa mezcla de diseño digital, de UX, de branding, que son literalmente los ámbitos que más me gustan a mí del diseño. Así que obviamente les dije que sí. Hago la entrevista y redoble de tambores, me cogen. Increíble, o sea, mi cabeza estaba pensando, ¡fua! De entre todos los candidatos me han cogido a mí y empiezan lo que vamos a llamar las peores 3 semanas de mi vida.
Bueno, y todo esto es por ser un poco dramática, que yo me lo estaba pasando pipa haciendo pues mi último proyecto de moda, quedando mucho con mis amigas, haciendo planes y demás. Pero decir que mi sueño, y con ello quiero decir mi sueño de dormir, el literal, el de la app que estaba diseñando para el TFG, se había reducido drásticamente. Por esto y por algún que otro drama personal también. No le echemos toda la culpa al tema del futuro. Pero bueno, yo me levantaba por la noche y no podía dormir y hacía 1000 listas infinitas de pros y de contras de ambos escenarios. Valencia contra Ámsterdam. Era como... parecía el final del Mundial del 2010 o algo así. y pues eso, cada día cambiaba de opinión. Es más, me hice hasta una nota del móvil en la que según iba inclinando hacia un lado la balanza o hacia otro, me iba apuntando jueves 27, Valencia, viernes 28, Ámsterdam. Y así todos los días. Y no había un patrón, seguía bastante 50-50. Y es que un día me veía en Ámsterdam en primavera con mi bicicleta y viviendo una experiencia chulísima y aprendiendo de la vida y del lugar. Y el otro me veía en Valencia, mi querida Valencia, una ciudad preciosa con mucho sol, una arquitectura chulísima, estudiando el máster de lo que yo quería y siguiendo además con mi carrera académica como amante de los estudios que soy. Lo prometo, yo sé que no tengo derecho a quejarme porque eran dos opciones chulísimas y estoy súper agradecida de haber tenido las dos opciones a la vez encima de la mesa, pero a nivel de tomar la decisión era un suplicio, o sea, no había una que fuera claramente mejor que la otra, sino que simplemente eran diferentes. Os lo prometo, un suplicio, para mí y para la gente que estaba a mi alrededor. Mareé a mis padres, mareé a mis compañeras de piso, mareé a mis amigas, incluso a mi tutor del TFG, otra vez, pobrecico, para ver si me podían ayudar a tomar la decisión. Y una cosa que aprendí esta vez, bueno, y de otras veces que me ha pasado alguna cosa similar, es que nadie va a tomar la decisión por ti. La gente va a tener sus opiniones, siempre. Y además muchas veces te van a decir cosas basadas en sus propias experiencias o en lo que ellos creen que es mejor para ti. O incluso para ellos, si estuvieran en tu situación. Pero solo tú sabes qué es lo que realmente te va a hacer feliz. El problema es que siempre que escoges algo, realmente estás renunciando a otra cosa. Así que eso lo hizo todavía más complicado. A todo esto seguí haciendo alguna que otra entrevista, porque recordemos que había mandado chorrocientos correos y algunos estudios me estaban contestando ahora, con el paso de las semanas, de los meses. Y yo seguía haciéndolas pues por coger experiencia. Hice uno en un estudio de Noruega, que estaba súper chulo y además me dijeron que sí. Hice otra en Berlín, donde también seguía adelante. Pero al final me eché para atrás porque dije, Estrella, como sigas poniendo más cosas encima de la mesa, te vas a cagar viva. A mí me iban llegando mails y yo no sé decir que no a un mail, así que iba abriendo más el abanico. Más opciones, muy bien, Estrella, tú añadir leña al fuego. Pero bueno, finalmente nos quedamos con el plan Holanda y el plan Valencia para resumir. No sé si sabéis que las vacas se consideran seres rumiantes porque la comida que comen pasa como por 3 intestinos, es como que la digieren muy bien. Pues yo siento que a nivel de pensamiento soy un ser rumiante también, porque si tuviera 3 cerebros pasaría las decisiones por los 3. Y es que le di muchas vueltas al asunto y simplemente un día, después de todo el corazoncito, me dijo que lo que tenía que hacer era quedarme en Valencia. Y además os estoy grabando este vídeo podcast desde Valencia, por lo que podemos intuir que esa parte del plan se ha mantenido. Pero seguimos dando alguna que otra vuelta, así que quedaos aquí. La Estrella de inicios de junio iba a hacer 2 másters. Pero claro, si sumamos los créditos de los 2 másters, me salían unos maravillosos 84 créditos. Eso, más si me salían algunas prácticas de 3 horitas al día o así, iba a ser mortal. Y yo me considero a mí una persona muy todoterreno, pero tampoco soy suicida. Así que estaba yo planteándome pedir matrícula parcial del máster oficial cuando nos llegó una oferta de empleo de Introducimos nuevo personaje, el Estudio Caracol, que de nuevo es un nombre ficticio para no dar nombres de estudios. Estudio Caracol, para daros contexto, es uno de esos estudios chulos que conoces de antemano, que has visto sus proyectos en la calle, aplicados a marcas que conoces y que quieres, que te han puesto en clase de ejemplo, o sea, un estudio de bien. Entonces, obviamente, cogí mi pequeño portfolio y mi pequeña web y se los mandé, cruzando los dedos muy fuerte, porque sinceramente era un sitio que me hacía mucha ilusión. Así que dije a la porra al máster oficial, el nuevo plan A era el Estudio Caracol. Aún así, yo estaba muy tranquila de contar con el plan B, porque creo que ir con un plan B, y más en este tipo de cosas, siempre está bien, ¿no? En plan, no quedarte con el culo al aire y ver qué hacer con tu vida. Esperé hasta un día muy señalado en el calendario. El día de la defensa del TFG. Y estaba yo tranquilamente en mi habitación ensayándola por última vez cuando mi compañera de piso pegó un grito y me dijo: Estrella, mira el correo. ¿Por qué? Porque mi compañera de piso también es diseñadora, también se había presentado esa oferta y a ella le habían mandado un correo diciéndole que tenía una entrevista y ella pensó con toda la buena intención del mundo que a mí también me habían mandado uno. Pero no pasó nunca, estuve como 15 minutos dándole a refrescar el correo y ese correo no llegaba. Si os soy sincera, no es que me viera muy bien ese chute de nervios ese día en particular, porque me puse muy nerviosa, o sea, recuerdo estar literalmente temblando, pero porque pensaba que estaba llegando esa oportunidad que yo estaba esperando y no llegó. Pero bueno, de todos modos, una pequeña lloradita y a seguir
volvíamos al plan B, falsa alarma, seguimos con el plan B al fin del mundo, que es nuestro mejor amigo. Entonces, bueno, después del TFG yo me fui de fin de viaje de cursos súper tranquila. Chicas, os prometo que durante esos 10 días volví a dormir bien, a pesar de las caminatas de 30.000 pasos y dormir en el aeropuerto. No sé, mi cabeza creo que estaba muy tranquila y estaba rodeada de gente a la que quería muchísimo. Yo, toda convencidísima de mi plan para el 25-26, mis 2 másters, recibo los mails de que me han aceptado en el último máster, en el oficial, me dicen el día matrícula, miro las asignaturas que me interesan y hasta me levanté un día, que salimos por la noche el día anterior, a las 7 de la mañana, porque la matrícula era a las 9 aquí en España, pero en las Islas Azores, que son 2 horas menos, era a las 7 y yo os prometo que me quería morir en el sofá de la sala común. Vuelvo del viaje, esto es el día 1 de agosto, viernes, y llega el 4 de agosto, lunes. Y aquí llega el siguiente plot twist de la historia, que os gusta. El estudio del que os he hablado hace ya unas temporadas, el de Barcelona, el que conocí por una charla de la uni y que me tocó un sorteo de Instagram por gracia divina. Y ese mismo estudio sube ese mismo día que están buscando a un diseñador para unirse a su equipo en Valencia. Os dejo ahí esa información unos segundos para que cale todo esto dentro de nosotros. ¿Me estás diciendo que, ahora que ya tengo mi plan de vida montado, pones a uno de mis estudios favoritos de Valencia, que trabajan exactamente en lo que me quiero dedicar y además de un barrio precioso, en un estudio chulísimo, y me lo pones delante de las narices? ¿Realmente, universo, me estás diciendo de esto? Porque si me lo estás poniendo como al niño que le pones un caramelo delante para luego quitárselo, estás siendo muy cruel. Así que bueno, os prometo que ni me lo pensé. Yo vi la oferta de trabajo a las 9 de la mañana y a las 10 ya había mandado mi portfolio, mi web y todo lo que hacía falta. Si el estudio Caracol era el plan A, el máster era el plan B y Gusta era el plan C, el plan C era el plan perfecto. O sea, parecía como que alguien de arriba había bajado el cielo a decirme: Estrella, mi amor, mira esta oferta, que es para ti, tú inténtalo. Si no sale, no sale, pero duerme un poco, todo va a ir bien, tienes tu plan B, pero el plan C, y me guiña el ojo. Y hasta el día 18, que era el día como que cerraban los plazos para inscribirse en la oferta de trabajo, yo tenía los nervios un poquito a flor de piel. Otra vez. Creo que podemos observar aquí un patrón de alguien estando nervioso y ese alguien serio. Sí que es cierto que no estaba tan nerviosa como con el estudio Caracol, porque por un lado ya me había pasado antes eso de hacerme demasiadas ilusiones, y por otro porque, si os soy sincera, me daba un poquito de miedo que me dijeran que sí, que me cambiaran los planes. Y todos esos miedos de ¿y si no lo hago bien? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si en el fondo no sé diseñar? Bla, 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 bla. Que por suerte, después de muchos años peleando con la estrella insegura, la estrella que se hace de menos y la estrella con la autoestima de un perro en bicicleta, también he entrenado mucho a la estrella hecha pa'lante, a la estrella que sabe levantar mucho el mentón y la estrella que sabe escuchar a la gente que le quiere y le dice constantemente que sí, que se le da bien lo que está haciendo. Así que yo y esas estrellas un poco más positivas cogimos a las estrellas pesimistas y les hicimos ver que, oye, si le decían de hacer una entrevista, se lo creyera un poco, que tan mala no podía ser. Y menos mal, porque ese lunes 18 me llamaron por teléfono y ese mismo miércoles hice una entrevista con Kevin y con Marc, los fundadores del estudio. Nerviosa y sudando un poco, no solo por la hora de calor, hice la entrevista. Fue muy bien y creo sinceramente que todas esas entrevistas que he ido haciendo este año, independientemente de que hayan ido mejor o peor, me llevaron a estar cómoda y hacer esa, que era la que realmente importaba, bien. Bueno, eso y conocer de antemano a los entrevistadores, seamos sinceros. Vamos a poner aquí un pequeño silencio dramático, porque lo que se viene ahora es fuerte. Al acabar la entrevista me dijeron que me querían para incorporarme a su equipo y que empezaba el 1 de septiembre. Os prometo que la alegría que sentí yo en ese momento, bueno, incluso ahora que estoy grabando esto y lo estoy recordando, bueno, al principio fue más un shock. O sea, yo no entendía lo que me estaban diciendo. Era como, no estamos hablando el mismo español. Bueno, el inglés, porque hablamos en inglés. Además, eso como cara a cara, porque de normal te dicen que si te han cogido o no te han cogido por un mail, así todo frío, y tú te emocionas y esperas el mail, pero que te lo digan cara a cara es como, wow, no me lo esperaba ahora. Y es que sí, ya estaba. O sea, eso con lo que llevaba 3 semanas haciéndome ilusiones, ya era mío. Y cuando coloqué, os prometo que pegué un pedazo de grito, que menos mal que estaba sola en casa, todo el día sonriendo. Bueno, y ahora mientras grabo esto también, la verdad. Bueno, y esta última semana también. solo pienso un poquito en la estrella de primera carrera o la de 15 años y si le llegan a decir que nada más acabar la carrera estaría en un estudio chulísimo en Valencia haciendo lo que a ella más le gusta, con gente súper maja, no sé, creo que estaría súper orgullosa y yo personalmente, la de ahora mismo, también lo estoy. Vale, así que a nivel práctico, estrella, después de todas estas temporadas de poner en orden tu vida adulta, vamos a hacer un resumen para no perder al personal.
Y si alguien se ha perdido, que me lo diga porque es normal, aquí hay mucho personaje secundario. Todo lo que os he contado se resume en que he empezado a trabajar en Gusta, empecé el día 1, este lunes pasado, de lunes a viernes, y los viernes por la tarde y sábados por la mañana voy a estar haciendo un máster de diseño de interfaz de usuario en la UPV. Y ya está, es bastante sencillo, así que menuda chapa os he contado para llegar a esto, Pero bueno, espero que al menos todo este drama y tumbos de la vida os hayan entretenido un poquito. A nivel de otras cosas, de otros proyectos, como por ejemplo YouTube, eso que estáis viendo o escuchando ahora mismo. Hola, muchas gracias a ti por ver el vídeo y más hasta esta parte. Dale like, suscríbete si no lo has hecho, estas cosas. Bueno, mi idea es seguir haciendo vídeos en mi tiempo libre. ¿Cuánto tiempo libre tendré? Pues eso aún hay que verlo. Porque recordemos que llevar a cuesta un trabajo, un máster, hacerme a la vida 100% adulta y estas cosas es bastante trabajo, así que no quiero prometer nada, pero como culo inquieto al que le cuesta mucho no estar pensando en nuevos proyectos personales y nuevas cosas creativas, seguramente se vengan cositas por algún lado o por otro. Además, me apetecía bastante grabar tutoriales y vídeos de proceso, que a mí me encanta hacer, me encanta explicar, me encanta hablar y creo que a vosotros también os ayudan bastante. Algún que otro blog, podcast visuales que son súper divertidos y más cosas que se me han ocurrido mientras miraba las nubecitas pasar este verano. Y ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que quizás todos mis tumbos estos últimos meses os puedan dar alguna idea si también estáis cambiando de etapa vital. Os recuerdo que podéis descargaros el archivo de las pegatinas en el link de la descripción y si las imprimís en papel de pegatina blanco o transparente, las podéis usar donde os apetezca. Incluso las podéis imprimir sin papel de pegatina y ponerlas por dentro de fundas o donde más os apetezca. Yo por mi parte me despido, que mañana ya es lunes y hay que trabajar. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!